Bueno, ya estamos ubicaditos aquí en el escritorio de trabajo para comenzar con el programa de hoy con una entrevista diferente. Estuvimos conversando con un argentino de Córdoba, de La Falda, y que actualmente está radicado en Inglaterra. En la Universidad de Oxford es profesor y nos va a contar toda su historia, cómo llegó a estar en ese lugar. Nos estamos refiriendo a Esteban Sichelo Hander. La verdad que una historia muy interesante. Preste mucha atención y tómese unos minutitos porque es una historia de vida, pero de una historia de vida diferente. ¿Lo vamos a compartir? Hola Esteban, muchísimas gracias por recibirnos primeramente. Es un gusto para mí, Liliana, estar desde Inglaterra directo a La Pampa, provincia que amo mucho. ¿Conocés La Pampa? ¿Has viajado en algún Bueno, momento? mis orígenes son de La Pampa. Mi abuela Berta era de Bernasconi. Ah, mira, claro, viste que todo nos relaciona. Bueno, Esteban, he mirado en tus redes tu historia maravillosa que tenés de vida, nacido en Córdoba, en La Falda, ¿no? Y Así de es. ahí un crecimiento, unos objetivos que se pudieron alcanzar. Bueno, comentame un poquito, ¿cómo comenzó todo eso? Yo nací en La Falda, en la provincia de Córdoba, en las sierras, que entiendo que ahora está bien blanca porque acaba de caer una nevada bastante Exacto, seria. sí. Y en una familia normalita, en una época en que en Argentina no había divorcio, la separación estaba mal vista, mi Uh-huh. madre muy joven, tenía 15 años, y yo fui el segundo hijo, mis padres se divorcian y mi madre empaca todo y nos vamos a vivir al conurbano bonaerense. ¿Y dónde crecí? En un ranchito de chapa, de madera, pero con techo de chapa agujereada, piso de tierra, sin agua, sin electricidad. El baño era un agujero en el fondo. Y ahí crecí, mi madre con 3 críos. ¿En qué lugar de Buenos Traba- Aires, Esteban? es lo que ahora es San Isidro, pero en esa época era terreno abierto, muy cerca de la Panamericana. Mi madre trabajaba de limpieza y Uh-huh. así fue toda mi infancia. A los 9 años comencé a trabajar y bueno, fue bastante duro. Con muchas necesidades, seguramente, ¿no? Necesidades porque la pobreza de antaño, Liliana, es muy diferente a la pobreza de hoy. Las mediciones de pobreza se miden de acuerdo al entorno. Y bueno, sí, muchas necesidades. No teníamos electricidad, eso era difícil. No tener agua era lo más El difícil. agua, claro. La falta de agua en casa había que acarrearla unos 150 metros con un palo cruzado. Sigo siendo bajo, era muy menudito y era muy difícil también comer, no había planes como hay hoy en Claro. día. Entonces era todo muy difícil para mi madre sola, no más familia, sin ninguna ley que obligue a mi padre a ocuparse de sus hijos. Él desapareció completamente. Lo puedo decir ahora Claro. libremente porque mi padre ya no está. Si no, no lo diría. En ese Fue difícil. momento, cuando eras tan chiquito, ¿qué pensabas de la vida? ¿Qué proyectos tenías? ¿Qué te imaginabas en tu cabecita? Por ahí a una noche seguramente sin tener la cena, sin ir a dormir con la Sí, pancita vacía, muchas veces ir a dormir con el... Es feo tener hambre, Liliana. El hambre seguro. se siente no solamente en el estómago, sino en el ánimo. Tener hambre es feo. Sí recuerdo esas noches, pero quizás el sueño que tenía era tener una casa en la cual no entrase agua. Claro. En mi rancho, solo quien tuvo goteras dentro de la casa sabe lo que estoy hablando. Cuando entraba el agua, teniendo piso de tierra, se hacía un charco dentro de casa. Y eso era feo. Entonces mi sueño, creo que soñaba con tener una casa donde no entrase agua. Creo que ese fue mi primer sueño. Pero tuve muchísimos sueños de niño. Yo creo Claro. que la imaginación es la que me ayudó a sobrellevar tantas dificultades. Y bueno, ¿pudiste hacer la primaria en ese lugar? Sí, hice la escuela primaria de guardapolvo blanco en una escuela estatal. Trabajaba todas las mañanas, de 9 de la mañana hasta la 1 menos cuarto, 12:30, luego me iba a la escuela de 1 a 5. Mi primaria fue bastante paupérrima. Ah, eh, y siempre trabajando y estudiando, siempre trabajando y estudiando. Y después la secundaria fue nocturna. Yo fui a una escuela nocturna, trabajaba durante todo el día, repartía dentaduras, puentes, coronas, dientes postizos.
porque trabajaba para un laboratorio dental. Y en la noche me iba a la escuela, Claro, de ibas a 7 a estudiar. 10:30. Claro. ¿Y en qué momento decidiste irte del país, de Argentina? ¿Y qué edad tenías? Yo desde pequeño soñaba con irme, no porque Argentina me oprimía, yo no conocía nada diferente, por lo tanto pensaba que todas esas dificultades era lo que me tocó vivir, nos tocó vivir. Ujú. Entonces yo no me fui de Argentina porque Argentina me echó, digamos, ¿no? O la realidad de Argentina No, que era difícil para mí, no. Yo me fui de Argentina por esa inquietud adolescente de querer conocer, de querer viajar, era mi sueño. Entonces tuve que ahorrar 12 salarios, porque ya para ese entonces trabajaba en Mendoza, en Las Leñas, ujú. acarreando equipaje y de recepcionista en uno de los hoteles, en el Hotel Géminis. Entonces me costó 12 sueldos, en Las Leñas no había donde gastar, Claro. te daban casa y comida, entonces 12 sueldos para pagarme mi primer pasaje para salir de Argentina. Y desde entonces no paré, ya llevo visitado 82 países, vivido en 13 y ya hace más de 25 años que estoy aquí en la Universidad de Oxford, El donde primer lugar estudié. que viajaste, ¿dónde fue, Esteban? Primero fue a Israel, A llegué a Israel. Israel con muy poco dinero en mi bolsillo, $50, y empecé a trabajar en un kibutz, para que la gente sepa lo que es un kibutz, es como una granja, Una granja. recogiendo paltas, limpiando gallineros y Claro. trenzando pan. Ese fue mi primer trabajo, ahí estuve varios meses, y luego fui a trabajar al Hotel Sheraton en Tel Aviv, y trabajaba en el hotel, pero dormía en la playa, no tenía dónde dormir. Mirá Estuve vos. un mes durmiendo en la playa hasta cobrar mi primer sueldo y con eso pude alquilar un cuarto. Entonces siempre fue trabajar y estudiar. Ahí empecé a estudiar y desde entonces no paré. Claro, siempre tenía esa gana de seguir estudiando, porque tenés varias carreras realizadas. Bueno, además que seguramente sos muy capaz, muy inteligente, también descubriste eso. Una También vez, puede ser un poco de voluntad, pero también la inteligencia estaba, y las ganas, por supuesto. Liliana, yo aprendí de mi abuela Raquel. Las abuelas son muy importantes. Mi Mm. abuela Raquel murió cuando yo era niño, antes de mis 9 años. La atropelló un borracho. Ella iba a trabajar y la atropelló a las 5:30 de la mañana en un auto y la mató. Ujú. Pero antes de irse me dejó muchos dichos. Yo los escribía, me los hacía escribir, por eso los sé de memoria. Me decía Estebancito, sin Esteban. sacrificio no hay beneficio. Y un montón de valores, ¿no? Sí, Yo sí, creo sí. que todos esos valores fueron los que me llevaron a mí, los ponía en práctica y me llevaron adelante. Pero, Liliana Cid, debo decir que mi mayor logro fue en Argentina, porque un chico que vivía en la indigencia, Mm. termina en la escuela primaria y luego la secundaria nocturna, fue el mayor triunfo de mi vida. Después todo fue más fácil. La mejor escuela que tuve fue la Argentina, con todos los desafíos. Después todo fue más fácil. Claro, sí, porque después te planteaste como desafíos. Y después de ese lugar de Israel, Después de Israel, en Israel pasé muchos años, estuve 3 años sin volver a Argentina, me lo había propuesto. Yo siempre me escribo, hago una lista de todas las cosas que tengo que hacer. Sueños grandes y sueños pequeñitos, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Y excelente. en Tengo la ese año misma idea. me había escrito irme de Argentina a Israel y no volver por lo menos en 3 años. Claro. Lo cumplí. A los 3 años recién volví a Argentina a visitar a mi madre y me volví a ir. Y luego se me ocurrió venir aquí a Oxford, a Inglaterra, y tuve que mejorar mis notas, tuve que mejorar mi inglés, y fui finalmente aceptado en la Universidad de Oxford. Estudié aquí, como usted dijo, yo tengo 5 carreras terminadas, me da un poquito de vergüenza decirlo, y 3 son de aquí, de esta universidad, que es muy prestigiosa. Prestigiosa, sí, 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 En uno el de los mundo. mejores, Y ¿no? hoy soy docente aquí en Oxford. Sos docente de todo lo que vos estudiaste, de relaciones internacionales, ciencias políticas. Usted se informó muy bien, sí. Sí, Sí, sí. Hago varias cosas. Soy también director de un programa muy bonito que se desarrolla aquí en la universidad. Ya hace 11 años que soy director, pero también soy profesor de aula, que me gusta muchísimo. claro. ¿Cómo es la educación allí? Comentanos, Esteban, ¿es muy estricta? No sé, Sí, los alumnos, cómo se comportan en las aulas, porque también eso es importante, ¿no? es O en las muy salas, como dicen diferente. ustedes. Oxford y Cambridge
Oxford y Cambridge son las dos universidades más prestigiosas. Quizás Oxford es la más prestigiosa del mundo en la última medición. Entonces es muy, muy especial. No hay aulas grandes, siempre es un profesor, dos estudiantes. Nos ponemos una capa, el profesor y el estudiante se ponen una capa, entonces vemos a los estudiantes de dos en uno, o sea, dos estudiantes, un profesor. Solo los profesores viejos o de medicina, que se necesita un cadáver para un grupo, pero la universidad es muy, muy, muy prestigiosa, tiene muchas edificios, es enorme, con muy pocos estudiantes, es muy pequeña la Universidad de Oxford en relación a los estudiantes. Y a diferencia de otras universidades en el mundo, como las universidades argentinas lamentablemente, y muchas del mundo que son tipo embudo, o sea, entran muchos estudiantes y se reciben unos pocos, aquí todos los que entran terminan, ¿no? Entonces claro. el seguimiento... ¿Están como seleccionados? ¿Lo seleccionan? Sí, la selección es muy difícil, Liliana, es muy difícil, hay muchos exámenes, hay entrevistas, es muy difícil, pero después el seguimiento del estudiante es muy personalizado, entonces eso hace que todos los que empiezan, generalmente todos terminan. Claro, seguro, claro, todos terminan, justamente le hacen un seguimiento, qué buena parte esa, ¿no? Qué buena etapa de seguir a los alumnos, y seguramente motivarlos para que terminen la carrera. Y lo bueno que para muchos estudiantes, a los internacionales les cuesta dinero, pero a los estudiantes del país, y hasta hace muy poco, antes del Brexit de Europa, no costaba nada estudiar en Oxford, porque te pagan todos los estudios. Cuando uno se recibe, devuelven cuotas todo lo que le costó la educación. Entonces ese sistema va creando nuevas becas para los nuevos estudiantes. Nada es gratuito. Y ahora estás como profesor, estuviste como estudiante. ¿Cómo te sentías? A ver, ¿qué recordás del primer día que llegaste a esa universidad? ¿Qué pasaba vos internamente? Primero me sentía... Mirá dónde estoy. Me sentía en las nubes porque fue el cumplimiento de un sueño. A mí me costó mucho ser aceptado en la Universidad de Oxford, tuve que prepararme mucho. Yo soñé, había puesto una foto de Oxford dentro de mi Biblia y me imaginaba estudiando en la Universidad de Oxford. Entonces fue una gestación, fue dar a luz. Entonces me sentía que tocaba las nubes, pero tuve que aprender como argentino a comportarme diferentemente. En Argentina, por ejemplo, somos todos muy besuqueros, aquí nadie... Entonces tuve que aprender el comportamiento de Oxford. Eso me costó un poco al inicio, pero bueno, fue lindo pasar por esta nueva escuela y hoy ya la tengo ya bastante asumida. Estuviste también ahí en el centro de estudiantes también, ¿no? ¿Algunos años? Sí, fui militante en el centro de estudiantes. Acá hay varios centros de estudiantes y a diferencia de los centros de estudiantes en Argentina, que son bien militantes, o sea, bregan por los derechos de los estudiantes, aquí son más culturales, se hacen actividades extracurriculares. Y yo fui el presidente de un centro durante 3 veces, fui elegido, uno de los pocos que fue elegido 3 veces, y luego en el famoso Oxford Union, fui también militante, muy militante, sí. Y bueno, sé que por ahí sí, a través del centro de estudiantes, llevaste a algunas personalidades. Sí, claro, muchas personalidades del mundo, gente conocida como la Madre Teresa de Calcuta, el presidente de la Unión Soviética, ex Unión Soviética en aquel momento, Mikhail Gorbachev, el primer ministro de Israel, Isaac Shamir, y también a una estrella del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. ¿Vos lo llevabas ahí para que dieran una charla, una conferencia a los estudiantes? Sí, vino Diego Maradona, aceptó el desafío de venir. Yo sé que hay mucha gente que quizás no quiere a Maradona, el país está dividido en los que quieren a Maradona y los que no quieren a Maradona. Y yo entiendo eso, pero Maradona fue un ejemplo, en sus palabras, un ejemplo de lo que hay que hacer y un ejemplo de lo que no hay que hacer. Porque Liliana, Maradona no nació Maradona, Maradona se hizo Maradona. Él iba a entrenar con el estómago vacío, con mucha disciplina, se levantaba temprano para ir a entrenar. Él juntaba de la basura aluminio, lo vendía por peso, me lo contó él, para comprarse los botines. Entonces, a costa del sacrificio, él logró cumplir su sueño, que fue convertirse en un jugador de fútbol. Para mí fue un ejemplo. Cuando yo lo veía a Maradona jugar, yo decía, wow, yo quiero ser como él. Él también salió de la pobreza, era un villero, y me identificaba con él totalmente. Dije, yo quiero llegar a ser el Maradona de la academia. Entonces, traerlo a Maradona
a la Oxford Union y a hablarle al estudiantado. Fue el cumplimiento de otro sueño. De otro sueño. ¿Y qué pasó con María Teresa de Calcuta? ¿Qué te dijo? Una mujer extraordinaria, una mujer ya estaba bastante frágil, dio una charla sobre su trabajo en Calcuta, en India, una inspiración de mujer. Yo estaba tan emocionado que, bueno, estar al lado de, bueno, la hicieron el Papa, yo creo que el Papa ahora, el Papa Bergoglio, la declaró santa. Entonces, una mujer que se dedicó hacia los demás. Y aprendí de ella que no hay que dejar pasar un día, Liliana, sin ayudar a alguien. No solamente con dinero, con nuestro tiempo, con nuestros oídos, dando un abrazo, asistiendo a alguien, porque ayudar a otros es lo que nos da mayor felicidad. Yo encuentro muchísima felicidad ayudando a otros. Es lo que más me da felicidad. Ayudar a otros y luego enseñar. Yo creo que son las dos cosas que me dan más felicidad en la vida. Y de ella aprendí mucho, sí. En tantos países que recorriste, Esteban, ¿en algún lugar sentiste que no te recibieron como vos te lo merecías, como argentino? No, al contrario, el ser argentino, los argentinos caemos simpáticos, y en muchos países raros, por ejemplo, una vez estaba cruzando de Egipto a Sudán, y tenía un problema de papeles con la visa, y una foto de Maradona era mi visa. Entonces, no, Argentino-Maradona era muy, muy fácil. No, los argentinos caíamos muy bien. No sé ahora, porque la nueva Argentina da mucho que hablar en el mundo, muchísimo, que justamente hoy estaba hablando, me acerqué al centro de estudiantes y había una discusión cómo Argentina, un país que sufrió tantas violaciones de los derechos humanos, apoya a regímenes como el de Nicaragua y el de Venezuela, o el de Cuba. Entonces, estaba yo escuchando eso, entonces digo, Argentina da un poco vergüenza hoy en día. Entonces, pero no, siempre me recibieron muy bien por ser argentino. ¿Qué te preocupa de nuestro país? ¿Vos estás siempre informada? ¿Tenés familia todavía aquí en Argentina? Sí, claro, y voy mucho a Argentina, Liliana, mucho, mucho. Yo amo Argentina. Yo me ¿Cómo la ves acuesto cuando venís, cada vez que venís? Vivo aquí, pero yo me acuesto en Argentina y me levanto en Argentina. Sé todo lo que pasa en Argentina. Y me duele muchísimo porque veo un país rico, un país extraordinario, el octavo país más grande del mundo, un país fértil con tantos pobres y con tantos chicos sin esperanza. Y me veo a mí mismo cuando yo era adolescente y estaba peleando a la vida en Argentina. Y la vida tiene que ser mucho más fácil. Y esa pobreza en Argentina no es natural, no es que una catástrofe natural, fue creada por el hombre. Entonces me duele en el alma Argentina, me duele cada día. Yo recibo 300 emails en promedio, de padres que me piden esto, lo otro, de chicos. Es terrible, es muy triste, es muy triste. Y lo que más me duele de Argentina hoy en día, mire, les voy a contar algo. Yo voy mucho acá al supermercado y me compro yo mismo la fruta. Siempre compraba manzanas de Argentina, limones de Argentina. Hoy en día ya ni vinos de Argentina hay. No exportan más. Y yo digo, Argentina no necesita exportar, los vinos ya son chilenos, las manzanas vienen también de Chile. Entonces me duele muchísimo esta nueva Argentina que tiene una filosofía diferente, quizás bien intencionada, pero me duele mucho. Me duele mucho. Sí que también en alguna oportunidad viajaste a las Islas Malvinas, ¿no? O en varias Sí, oportunidades. en 5 oportunidades viajé a las Islas Malvinas, primero por curiosidad y después porque pude desarrollar amistades ahí, y gracias a Diego, él me ayudó a traer un jugador de fútbol de las Islas Malvinas a Boca Juniors, Martin Clark, que estuvo jugando en la reserva de Boca. Y pude conocer una sociedad bastante interesante y que es un problema que Argentina acarrea a través de las décadas. Justamente esta semana se cumplió 39 años que se terminó aquella guerra, y creo que es tiempo de encontrar una solución a este anacronismo que Argentina acarrea justamente con este país. Dos países que son amigos, ¿no? Sí. ¿Qué se habla allí en Inglaterra de las Malvinas? ¿Qué se A la dice? gente, a la gente común, incluso dentro del ámbito académico, no les interesa absolutamente No les nada. interesa. Claro. No les interesa absolutamente nada.
incluso les importa más Argentina desde el punto de vista futbolístico que desde el punto de vista este reclamo que tiene Argentina con el Reino Unido. Entonces, no, a la gente común no le importa. Es un problema que quizás para solucionarlo requiere de mucha imaginación, pero a la gente común no le importa. Contanos tu lugar, donde vos vivís. Vivo en el centro. ¿Cómo es la cultura de la gente? ¿Cómo es la forma de tratarte, de tratarse entre ustedes? ¿Es más distante? Por ahí en los argentinos yo que somos más familiares. ¿Cómo es vivir todo el día a día de ahí? Bueno, Oxford es una burbuja, Liliana, dentro de la gran burbuja que es el mundo académico, ¿no? Toda la ciudad es la universidad. Claro. Y yo justo vivo en el centro de la ciudad. Y todo lo hago a pie. Hoy fui a dar clases a pie, todo lo hago caminando. Es verdad que los británicos son un poco reservados, pero una vez que conocen y crean confianza, yo creo que son amigos muy fieles. Mientras que en Argentina la amistad es quizás más extensa, aquí es más profunda, es menor, menos cantidad, pero más profunda. Entonces yo no extraño en ese sentido a Argentina. Todo es esperable, o sea, uno va al supermercado, sabe que los productos van a existir o cuánto va a gastar, porque los precios no cambian, el desempleo... No hay inflación, claro. No hay inflación, el desempleo aquí en Oxford es 4% o 3 puntos y algo. Entonces todo es previsible. El clima es un poquito diferente. En inglés se dice, if you don't like the weather, wait 5 minutes. Si no te gusta el clima, esperas 5 minutos, porque cambia cada rato. En el mismo día puede haber sol y llover. La lluvia es muy frecuente. De hecho, está por llover en este preciso momento. Claro, claro. Haciendo un balance de tu vida, tantos años de que saliste acá de Argentina y estás allá y estás tan bien, se te nota muy, muy contento con el lugar que elegiste. ¿Te imaginabas que en algún momento podías llegar a ese lugar cuando eras chiquitito? Decías, voy a llegar a una universidad que yo pueda trabajar, yo voy a estudiar, pero por ahí también decías, no creo que lo pueda lograr. ¿En un momento por ahí bajaban los brazos? Montón de veces. Imaginaba, claro que me imaginaba, no me imaginaba Oxford per se, porque no sabía nada de Oxford cuando era muy pequeño, pero más adelante cuando empecé a soñar con estudiar en una universidad, claro que soñaba con venir a Oxford. Y yo creo que todos tenemos que tener sueños y esforzarnos y hacer todo lo posible hasta dar a luz los sueños, porque un sueño no cumplido es una frustración que uno acarrea. Pero sí me imaginaba, incluso lo escribí, yo guardo todos mis escritos de niño, y terminar los estudios era una de las cosas que había escrito, me había propuesto. Sí, tuve fracasos, usted me preguntó, pero muchísimos. De niño, muchísimos, un montón de veces no pasé exámenes, yo faltaba mucho a la escuela porque tenía que trabajar. Cuando nacieron mis hermanos pasé a ser el segundo padre, porque mi madre creyó en el amor nuevamente y le fue bastante mal, así que tuvimos más hijos, y entonces tuve que dejar, yo dejé la escuela casi 2 años. Entonces fue bastante difícil todo aquello. Cuando era pequeño me discriminaban por ser petizo, por ser sucio, por ser piojoso. Hubo muchos fracasos en mi vida, pero creo que esos fracasos son los que hacen a uno fuerte. Y yo creo que una persona sin fracasos está perdiendo algo muy importante. Mire, Liliana, yo creo que toda esa pobreza de antaño hoy se convirtió en mi mayor riqueza. Y siempre lo digo, ¿no? Porque rico no es aquel que más tiene, sino aquel que menos necesita. Y yo creo que se necesita muy poco para ser feliz. Muy poco, exactamente. Cuando volvés a Buenos Aires y ves a una Villa Miseria, a algunos chiquitos iguales como vos estabas en un momento, ¿qué sentís? Bronca. No siento dolor, siento bronca. ¿Por qué? Porque siempre voy a los mismos lugares, ¿no? Tengo mis amigos, voy a las mismas villas miserias, no las voy a mencionar. No solo en Buenos Aires, sino que yo recorro mucho todo el país. Y veo amigos míos de mi niñez que hoy en día siguen viviendo en la villa. ¿Pero cómo viven en la villa?
en casas construidas en la villa, son calificados de pobres, reciben planes, ellos y sus hijos, porque viven en la villa, no pagan electricidad, no pagan impuestos, tienen aire acondicionado, muchos de ellos tienen incluso auto y viven en la villa, y muchos de ellos, al menos 3 familias que conozco, que las quiero mucho, mandan a sus chicos a escuelas privadas. Entonces, ¿son pobres? Sí, están calificados dentro de la pobreza. Pero comparada esa pobreza con la pobreza que yo viví, es un lujo. Tienen agua hasta en la casa, nosotros no teníamos agua. Entonces me da bronca porque yo no sé si ellos son culpables o son víctimas. Y me inclinaría a decir que son víctimas, porque mire, yo siempre ando con libros, y si me deja contar, si la gente puede acceder a mi libro, Las llaves de Raquel, está en Amazon, muy barato en Amazon digital. Llaves de Raquel. Las llaves de Raquel en Amazon digital está muy barato. Pero yo lo que quiero decir, Esteban? Raquel era mi abuela, la madre de mi madre se llama Esther, mi abuela Raquel, y fue la que me inculcó un montón de valores que fueron los que yo puse en práctica y creo que me permitieron cumplir mis sueños. Entonces a ella le debo mucho. Son 18 capítulos, cada capítulo se lo dedico a una mujer diferente. Pero lo que le quería decir con esto, que, por ejemplo, yo aprendí lenguas desde muy temprana edad. Mi primer diccionario me lo compré a los 7 años. ¿Cómo? Juntando cables, quemando los cables, obteniendo el cobre, vendiéndolo por peso, y con eso me compré un diccionario inglés-español, Aristos, que hasta el día de hoy lo tengo. Y me forcé por aprender 5 palabras, mire qué ignorante era, ¿no? 5 palabras por día de memoria. Yo me rehusaba a ser pobre de palabras. Pobre de dinero y de confort, sí, pero de palabras me rehusaba. Ahora bien, ¿por qué leí ese diccionario de tapa a tapa? Porque me costó muchísimo comprarlo. Yo me pregunto hoy en día, si me lo hubiesen regalado, ¿lo hubiese leído? Entonces, por eso yo digo, las personas que reciben todo gratis, hay que ayudar. Yo dije antes que hay que ayudar, no dejar pasar un día sin ayudar, pero cuando esa ayuda se convierte en una adicción, es dañina. Esteban, ¿qué pensás de todo esto que nos está pasando en el mundo? La pandemia. ¿Cómo lo vivís vos? La pandemia, yo creo que fue una cachetada a todos nosotros, a todos, a usted, a toda la Argentina, a todos los países del mundo. Aquí en Gran Bretaña murieron 170.000, 180.000 personas, muchos. A mí se me murió mi jefe, estudiantes, compañeros. Fue terrible. Y puso al descubierto, puso al desnudo la operancia y la inoperancia de sociedades, de familias, de gobiernos, de países. Aquellas familias que se llevaban bien se llevaban mejor. Aquellos que tenían una mala relación terminaron divorciándose. Aquí tenemos ahora una camada muy grande, y en otros países también, de bebés corona. Matrimonios se llevan bien, ahora tienen corona babies, ya pasó más de un año, así que ya empezaron a nacer. Pero puso al descubierto, Liliana, yo creo, la fragilidad de la vida. Y en lo personal, para mí fue una llamada de atención. Es importante trabajar, es importante vivir cómodamente, pero lo más importante es la vida, que se nos puede ir así. Entonces, ocuparnos de las personas que queremos, de las personas que son importantes, de nuestra familia, de nuestros amigos, no dejar pasar un día sin llamar a alguien que queremos, sin prestarle atención a un miembro de nuestra familia. La vida se nos puede ir de las manos. Entonces, por eso tenemos que concentrarnos en las cosas que son importantes. Y esta pandemia nos enseñó mucho, sobre todo en la educación, pero también en las relaciones humanas. Exactamente. Esteban, un placer conversar con vos, porque nos llevaste a tu vida, a tus viajes, a tus éxitos, a tus fracasos, a una historia de vida. Una historia de vida que yo te decía al principio, sos un ejemplo, porque por ahí nos escuchan los jóvenes y a veces están perdidos. Está bien, a veces las situaciones económicas de un país no es igual al otro, a veces es más difícil alcanzar los objetivos, pero como vos dijiste, cuando uno se propone un sueño hay que seguirlo, como vos hiciste. Trabajabas en un lugar para pagarte los estudios, para viajar, todo se puede conseguir, solamente es
tener el anhelo, el deseo, ¿no? A los jóvenes les digo que sin sacrificio no hay beneficio, que no bajen los brazos, que se puede. Si yo pude, ahora es mucho más fácil estudiar. Ahora con un telefonito e internet ya tenemos todos los libros, la biblioteca, incluso clases gratuitas. No dejen de estudiar, que vale cada centavo que ustedes invierten en los estudios. Es muy importante. Cuanto yo más estudiaba, mejores trabajos tenía. No bajen los brazos. Gracias a Juan Carlos Lucero, que se esforzó para hacer esta nota, y gracias a usted, Liliana Cid. Yo tengo un amor muy grande por La Pampa, como dije antes, crecí escuchando historias de Bernasconi, de La Pampa. Es una provincia que tengo en mi corazón. Un abrazo a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias y te agradecemos infinitamente que nos dieras tu tiempo. Gracias. Muchísimas gracias y te felicitamos desde aquí, como argentino, y argentinos que somos nosotros, por supuesto. Un beso grande, Esteban. Nos seguimos cuidando. Adiós. Muchas gracias, Liliana.